Muy bien. Bueno, supongo que deberíamos ir arrancando. Dale, cuando quieras. Les damos la bienvenida al segundo seminario de matemática aplicada del año. Este va a ser uno en dos partes, dado por el doctor Damián Fernández. Vamos a hacer la primera parte hoy y la siguiente en 2 semanas, porque tenemos 25 de mayo en el medio. Bueno, Damián nos va a hablar sobre condiciones de optimalidad de segundo orden y lagrangianas aumentadas, y nos va a contar hoy sobre el estado del arte de esto. Vaya. Bueno, muchas gracias por la introducción, Luis. Y el tema de hacerlo en dos partes es porque, digamos, en un principio iba a contar un trabajo reciente que a mí me parece que hace 2 años, estuve buscando en los seminarios pasados si el año pasado presenté algo, pero seguro que hace 2 años algo presenté que fue un avance y después, bueno, se terminaron de cerrar algunas cosas y el año pasado envié este trabajo para publicar y bueno, ahora ella me vino para corregir, estoy cambiando algunos detalles, ya está. El tema es que, bueno, para comentarles este trabajo, yo dije, bueno, les voy a comentar este trabajo y van a quedar todos más desubicados que morcilla en la sala de fruta, porque no, es bastante densa la cosa, pero ¿por qué es densa? Porque la teoría que se necesita para entender algunas cosas es pesada, así que voy a tener que darles como una pequeña introducción de qué es lo que se conoce hasta ahora, por eso el subtítulo de este estado del arte, para después poder decirle, bueno, qué fue lo que, el aporte que hice, en qué se avanzó. Entonces vamos a hablar de condiciones de optimalidad de segundo orden y lagrangianas aumentadas. En particular, el problema, sí, el resumen, ¿cierto? Voy a dar una introducción muy breve. Voy a hablar de condiciones necesarias de optimalidad, después condiciones suficientes de optimalidad y después un poco del método de Lagrangiano aumentado. Todas estas cosas muchas veces se suelen dar de manera separada. Algunas en cursos, por ejemplo, aparte de métodos, se suelen dar en cursos de métodos computacionales y la parte de la teoría en cursos quizás de teoría de optimización, cuando en el fondo está todo muy relacionado. Entonces, el problema que yo voy a tener que resolver, el que tengo en mente, es este que está aquí, que es minimizar una función objetiva sujeta a un conjunto de restricciones muy particular. Primero, una restricción, que la estoy anotando aquí con X perteneciente a omega, y otra restricción que le estoy poniendo G de X perteneciente a un cono, Q. Un cono Q, circulito, ya después explicaré un poco en más detalle lo que es anotación. Para no entrar en todo lo que se refiere a la teoría de análisis no diferenciable, vamos a suponer que aquí tanto la función f, que es una función a valores reales, como la función g, que es una función vectorial, que sean del tipo C2. ¿No? Suponen que son 2 veces continuamente diferenciables, así le puedo sacar las derivadas que yo necesito y no tengo que lidiar con ese tipo de detalles. El conjunto omega, que yo estoy poniendo, es un conjunto poliedral. O sea, un conjunto poliedral estamos diciendo que es dado por un sistema de igualdades y desigualdades lineales, bueno, o afines, como si son no homogéneos. Y ese Q circulito es un cono que yo tengo las restricciones de igualdad y de desigualdad. Yo tengo un conjunto de índices que le llamo una E caligráfica para igualdad y caligráfica para desigualdad. ¿Por qué? Porque cuando uno va a resolver problemas de optimización general, por lo general uno hace una distinción entre el tipo de restricción. Todas las restricciones que son del tipo lineal van a venir aquí, al omega. Y las que son del tipo no lineal van a venir en la G. ¿Por qué se hace esta distinción? Porque hoy en día resolver un problema de minimización sin restricciones y un problema de minimización con restricciones que son del tipo lineal, la diferencia en cuanto al costo, por más de que es más elevado,
tener una restricción lineal que no tener restricción, el costo no es tan elevado y uno puede resolver ese tipo de problemas de una manera relativamente simple. Entonces, por eso es que se hace esta partición. Por ejemplo, algunos le llaman, bueno, me parece que la anotación aquí no ayuda mucho porque lo puse todo en horizontal, pero por lo general muchos artículos lo ponen en vertical y a las no lineales le llaman las restricciones de arriba y a las lineales le llaman las restricciones de abajo. Entonces, como que son las difíciles y las fáciles. Entonces, hacer ese tipo de partición del punto de vista computacional es bueno. Una definición simple como para que les quede de qué voy a hablar. Un minimizador local para la función en este conjunto, que es el conjunto factible, que estoy anotando con la letra D, es un minimizador local si existe un epsilon, donde yo tengo que mi función es un minimizador en el conjunto factible intersección esa bolita de centro X barra y radio epsilon. Por si alguno pregunta, no lo puse aquí, bueno, en fin, el conjunto este poliedral es cerrado, el cono este cerrado y las bolitas son cerradas, o sea, por lo general, después más adelante aparecerán este tipo de cosas, lo mejor es trabajar con entornos cerrados. Nos interesa mucho la frontera a nosotros. Bien, y vamos a decir que el minimizador local es estricto, ¿sí? Aquí en vez de ponerle un menor o igual, le pongo un estricto. Bien, si yo quiero resolver un problema de este tipo, en la computadora, son problemas complejos, ¿qué criterio voy a usar yo para detener el procedimiento algorítmico? Entonces, por un lado, ustedes saben que yo tengo que verificar esta desigualdad, pero si yo quiero verificar la desigualdad para todos los elementos que están en una bolita intersección del conjunto factible, eso es imposible de realizar porque es una cantidad infinita no numerable de puntos. Entonces alguno puede decir, bueno, pero lo verifiquemos por una cantidad finita de puntos. Y cuando digo cantidad finita, uno puede decir cantidad quizás tomada aleatoriamente con un número muy grande, pero es finita al fin. Y hago esto porque, aunque no lo crean, son criterios que a veces se usa, porque para resolver el problema de optimización hay demasiada gente intentando resolver el problema de optimización porque hay muchos problemas que vienen planteados de esa forma. Y bueno, para nosotros, cuando vemos algo así, nosotros sabemos que es imposible aproximar el continuo por el discreto. Solamente con hacer un curso básico de topología uno sabe de que ya perdimos toda la información topológica que teníamos cuando hacemos esa aproximación, ¿no? Y ni hablar de cosas analíticas, también propiedades analíticas. Entonces, bueno, lo pongo porque se hace. Digamos, a veces como criterio se tiran puntos aleatorios, se verifica y si eso vale, ¡pum!, pasa. Pero bueno, en realidad eso no es así y lo que uno obtiene es algo que no solamente no es solución, sino que puede que no tenga absolutamente nada que ver con el problema que queremos resolver. Ahora me dice, bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, lo que tenemos que hacer, por lo general, es verificar las condiciones necesarias de optimalidad. Eso nos va a dar un criterio para detener nuestros procedimientos algorítmicos. Entonces vamos a ver las condiciones necesarias de optimalidad. ¿Qué son esas condiciones necesarias de optimalidad? Por un lado, los voy a enunciar en este teorema. Cualquier cosa, cualquier pregunta que tengan, la pueden ir haciendo porque, como ya les adelanté, esto es un breve resumen del estado del arte y hay, digamos, el camino es empinado y puede que se pierda en el camino, así me gustaría no perderlo, así que pueden preguntar cuando lo necesiten. Nosotros vamos a decir que si un punto, x barra, es un minimizador local de la función en el conjunto factible, entonces vamos a decir que x barra es un punto estacionario. ¿Qué quiere decir que es un punto estacionario? Esta desigualdad que está aquí. O sea, el gradiente de la función tiene que hacer
ángulo agudo con todo vector en el cono de direcciones tangentes. ¿Y qué es ese cono de direcciones tangentes? Es este cono que aquí está su definición. Si ustedes lo ven, la parte importante es la que está aquí al final de la definición, que dice que yo me paro en el punto X barra, que es donde yo estoy haciendo la aproximación de este cono, y tengo que ver todas aquellas direcciones que son entrantes, o son direcciones que en algún momento entran al conjunto. Y fíjense que no necesito que todo el segmento esté incluido. Con que el segmento interseque en algún lugar el conjunto factible y yo pueda tomar límites, yo voy a estar en el conjunto, en el cono tangente. Este cono tangente, si uno quisiera tener un poco una idea gráfica, que la verdad que los grafiquitos los estaba por poner, pero después me puse a dibujarlo y dije, bueno, mejor voy a tardar demasiado haciendo los dibujos y mucho más slide para ponerlo. Hagan de cuenta que ustedes están haciendo un Taylor de orden 1. O sea, en el fondo lo que estamos haciendo es un Taylor de orden 1. Ahora usted dice, bueno, pero un Taylor necesita unas derivadas. Bueno, este cono tangente es una derivada. Donde es la función que estamos derivando, una función que me lleva elementos, en este caso de los reales, porque estoy derivando en relación a un t, a un tau en este caso, me lleva elementos de los reales a partes de Rn, a conjuntos. Entonces uno en parte de Rn, uno dota parte de Rn con una topología para los conjuntos cerrados y uno puede hacer cosas como encontrar una derivada. En realidad esto es un límite superior. Este cono tangente es un límite superior. Bien, entonces, en el fondo, a un conjunto lo estamos aproximando localmente por un cono. ¿Qué sería como la idea de hacer un Taylor orden 1? Aproximar una función por algo lineal a que aproximamos un conjunto por un cono. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo que el punto, cual es el punto interior al conjunto? Bueno, si es un punto interior al conjunto, si yo me paro en ese punto, no importa para qué dirección yo me mueva, voy a estar en el conjunto, porque esa es la definición de interior, ¿no? Me puedo mover para cualquier dirección saliente de ese punto y voy a estar en el conjunto. O sea que el cono tangente tiene todas las direcciones, o sea que es todo Rn. Entonces, si el cono tangente es todo Rn, ¿cuáles son los vectores que hacen ángulo agudo con todo Rn? Y bueno, el único vector que cumple con eso es el 0. Esta condición es la que ustedes conocen en cursos básicos de análisis en varias variables, que dice si uno está en el minimizador, el gradiente tiene que ser igual a 0, ¿sí? Que es la condición de Fermat. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo estoy en la esfera? En este caso es la esfera de centro X sombrero y radio R. Es decir, ¿por qué escribí la esfera de esta forma? Bueno, porque lo estoy escribiendo como una restricción de igualdad. Y recuerden esa condición que yo le dije que íbamos a trabajar con funciones dos veces continuamente diferenciables. Entonces, escribiendo la esfera de esta manera con el cuadrado, que es una función dos veces continuamente diferenciable. En este caso, el cono tangente es exactamente el subespacio tangente que ustedes conocen, cuando alguna vez habrán hecho geometría, coincide con ese subespacio tangente. Y cuando yo veo la condición de optimalidad, digo, pero yo quiero que mi vector forme ángulo agudo con todos los vectores de un subespacio. Bueno, pero si está el vector en el subespacio menos el vector, también está en el subespacio. Así que tengo que hacer ángulo agudo con el vector y con menos el vector. Esa es la única forma que tengo que hacer un ángulo recto. Porque aquí tengo un mayor o igual. O sea que el gradiente está en el ortogonal de este cono. Bueno, pero este cono es justamente el ortogonal del vector x barra menos el sombrero. O sea, un vector saliente. O sea que el gradiente está en el ortogonal del ortogonal. Bueno, pero nosotros sabemos que cuando estamos, en este caso en dimensión finita, tenemos un subespacio, el ortogonal del ortogonal, bueno, coincidir con el mismo subespacio. O sea que el gradiente no le queda otra que ser un múltiplo del vector x barra menos x sombrero. Para algún modo, es un múltiplo. Entonces eso, la condición de optimalidad nos está diciendo
a dónde tiene que apuntar el gradiente. Ahora, ¿qué pasa cuando uno le pone una restricción de desigualdad? Entonces ahora ya pasamos de la esfera a la bola. Y supongamos que el minimizador, el punto X barra, está en la frontera. Eso que estoy notando con la letra BD. Sí, estoy usando la notación que suelen usar en la literatura los norteamericanos, pero bueno, en fin, de boundary. ¿Por qué? Porque si yo estoy en la bola y el punto X barra está en el interior, voy al caso como si estuviera sin restricciones. Entonces, ¿para qué capturar un poco la geometría? El punto tiene que estar en la frontera. Y si está en la frontera, ahora yo no tengo un subespacio tangente. Ahora lo que tengo es todo un semiplano. Tengo con un menor igual. Entonces, si ustedes se imaginan, agarren la esfera, disculpe, agarren la bola, tomen un punto en la frontera de la bola, trace una recta tangente y es todo el semiplano que contiene la bola. Es eso. Y en este caso uno dice, pero antiguamente para el caso con restricción de igualdad dijimos el ortogonal del ortogonal volvía a caer. Bueno, aquí uno puede hacer algo parecido y lo que obtiene es que menos el gradiente tiene que apuntar en la dirección de X barra menos X sombrero, pero donde el múltiplo tiene que ser no negativo. Entonces, en este caso, menos el gradiente tiene que apuntar hacia afuera. Tiene que ser normal a la superficie. En este caso, a la bola. Bien. Entonces, con esta condición, es la condición más general que existe, y de ahí en adelante todas las otras condiciones que ustedes conocen consisten en describir este cono tangente. Viendo las propiedades que tiene el conjunto, van a salir todas las propiedades, todas las desigualdades o sistemas que ustedes conocen en literatura. Pero lo importante es partir de que todo sale de ahí. Bien. Entonces, cuando yo vaya a resolver mi problema, en algún momento yo dije que voy a tener un poliedro. Nosotros sabemos que el poliedro es convexo. Un convexo, si cada función coordenada de esta función g, que está en las restricciones no lineales, es convexa, entonces todo mi conjunto va a ser convexo. Y la condición necesaria de optimalidad primal, que es decir que el gradiente forma ángulo agudo con todos los vectores tangentes, uno lo puede escribir de manera equivalente como que el gradiente tiene que formar ángulo agudo con todas las direcciones entrantes. Fíjense que ya no tengo un vector en el cono tangente, sino tengo vectores que son de la forma x menos x barra. ¿Y por qué digo entrante? Bueno, porque imagínense que que el x barra está en la frontera de la bola. Entonces uno tiene que apuntar direcciones que van hacia adentro de la bola. Ahora, cuando uno ve las propiedades de la proyección sobre un convexo, uno dice que un punto es la proyección en el convexo, sí, solamente sí, cuando yo hago la diferencia entre el punto que estoy por proyectar menos la proyección, ese vector tiene que hacer ángulo obtuso con toda dirección entrante al conjunto. Esta desigualdad, para todo elemento en el conjunto convexo, equivale a decir que z sombrero es la proyección de z. Una equivalencia que uno ve de análisis convexo. Entonces, en este caso, la desigualdad de punto estacionario, que era en términos del cono tangente, uno lo puede escribir en términos de esta proyección. O sea, yo tengo que x menos la proyección en el conjunto de x menos el gradiente de f de x tiene que ser 0. Ahora, en particular, todo Rn es un conjunto convexo. Así que fíjense que si este D, el conjunto fuera todo Rn, proyectar en todo Rn es dejarle el argumento de la proyección como está. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a aparecer x barra menos el gradiente, que el gradiente de f de x barra tiene que ser 0. O sea, llegamos a la condición que antiguamente sabíamos. ¿Por qué escribo esto? Porque cuando yo vaya a resolver el problema que yo les dije, que es un problema simple sobre un conjunto omega poliedral, uno en el fondo lo que va a estar verificando no es que el gradiente es 0,
sino esta condición del gradiente proyectado. Bien, por un lado, es necesario conocer eso. Por otro, ¿qué pasa cuando el conjunto en el cual yo estoy trabajando, el conjunto completo, el D, es un conjunto poliedral? ¿Qué quiere decir poliedral? En este caso yo tengo una restricción del omega, que es poliedral, y cuando la función G es una función afín. ¿Sí? Esto es matriz por vector más vector. Y recuerden que este Q circulito era simplemente restricciones de igualdad y de desigualdad. Y uno dice, sí, ¿qué cosa? ¿Por qué escribir solo desigualdad, igualdades y desigualdades de una forma tan compleja? Porque para las cosas que vamos a hacer, si uno se pone a escribir todo con igualdad y desigualdad, primero que llena la hoja con un montón de ecuaciones, y otra que se pierde en las desigualdades y no tiene una visión macro de lo que está ocurriendo. En cambio, de esta manera, uno lo puede ver. Y todo esto de escribir el conjunto de esta forma y de poner este cono así, no es algo para nada nuevo. Esto es de los fines de los 70, e inclusive en el año 1983 salió una edición especial de una revista de optimización que hablaba del estado del arte de la optimización en el año 83. Y estaba todo esto que le estoy demostrando ya en el año 83 era parte del estado del arte. Así que como verán, todavía me falta mucho para llegar a hoy en día. Bien, entonces cuando uno tiene un conjunto poliedral de esta forma, el cono tangente se puede escribir de esta manera. Son los vectores que son tangentes al conjunto omega, que es poliedral, y tal que la matriz A me queda que A por U es tangente a este cono, el Q circulito, para este punto. ¿Cómo se hace uno para ver esto? Aquí puse en rojo pequeño. Si uno toma que x barra más tu está en el conjunto D, con ver la definición del conjunto D quiere decir que x más tau u tiene que estar en omega y a por x más tau u más b tiene que estar en el cono. Entonces simplemente separamos y esta inclusión de aquí lo que me está diciendo es que u, cuando el tau se haga muy pequeño y tome u como una sucesión que converja a algún valor, me está diciendo que este u está en el cono tangente omega centrado en el punto x barra. Y esta inclusión de aquí me está diciendo que, de nuevo, yo el tau lo puedo hacer tan pequeño como yo quiera, me está diciendo que el vector a por u tiene que ser tangente a este cono, q circulito, en este punto. Entonces de ahí sale, digamos, no es que hay que hacer cuentas muy complejas, solamente escribirse desigualdades y listo, y usar la definición del cono. Bien, casos particulares. Porque uno dice, sí, yo tengo una proyección, y uno dice, ¿en qué caso uno puede proyectar? Bueno, desde el punto de vista computacional, las proyecciones van a ser válidas cuando el conjunto convexo sea un conjunto donde por lo general la proyección se puede hacer con una fórmula cerrada. O quizás con algún procedimiento iterativo, pero que no sea tan costoso. Porque cuando uno habla de conjunto convexo, el conjunto convexo puede ser un conjunto muy complejo y puede estar definido con muchos pedacitos y realizar una proyección. Recuerden que una proyección es minimizar una cuadrática, ¿no? Es minimizar una distancia, y para que todo quede, en este caso, el tipo C2, le pongo un cuadrado, y es minimizar una cuadrática en un conjunto que el nivel de complejidad de esa proyección puede llegar a ser igual al nivel de complejidad de resolver el problema que yo deseo resolver. Digamos, ya hago este comentario y hay que tomar en cuenta porque todo esto que les estoy mostrando, si ustedes agarran los libros de texto, inclusive este survey del estado del arte del año 83, estos conjuntos omega, este conjunto Q, son conjuntos convexos cerrados cualquiera. Entonces, cuando son cosas así, lamentablemente, digamos, la teoría puede explicar las cosas, pero desde el punto de vista computacional no nos sirve. Ahora, ¿y qué nos sirve? Una buena pregunta. Nos sirve, por ejemplo, cuando yo tengo una caja. ¿Qué pasa con el conjunto del conjunto es poliedral y está dado por una caja? O algunos, en vez de decirle caja, le pueden llamar creo que le llaman un hiperparalelepípedo. Muy bien.
En el fondo, ¿qué es lo que tengo? Son restricciones. Esta desigualdad es tomada componente a componente. Este alfa puede llegar a ser menos infinito alguna de sus coordenadas, y este beta también, alguna de sus coordenadas puede llegar a ser más infinito. O sea, son productos cartesianos de intervalos que no necesariamente tienen que ser intervalos acotados. Para escribirlo de la forma que vimos antes, simplemente yo debería considerar una matriz A que tiene un primer bloque menos identidad, otro bloque de identidad, la multiplico por X, y el vector B, de la parte no homogénea, sería un vectorcito formado por alfa y menos beta. Y el cono de desigualdad debería poner menos el hortante no negativo. O sea que son todas las coordenadas menores o iguales que 0. Y para quien primera vez escucha eso, el hortante, ustedes saben que cuando uno tiene en R2, al plano lo divide en 4 y uno habla de cuadrante. Un cuadrante no negativo. Cuando uno tiene R3, uno divide al espacio en 8 pedacitos y uno tiene un octante no negativo. Y en Rn en general uno le llama un hortante, pues son cosas ortogonales. Bien. Entonces, en ese caso, la proyección, en vez de estar resolviendo un problema, optimización, bla, 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 la proyección tiene esta fórmula cerrada que está aquí. Este mínimo y este máximo son tomados coordenada a coordenada. Estos son vectores, ¿no? Máximos y mínimos de vectores. Entonces, esta es una fórmula que ustedes la pueden programar. Yo creo que en la mayoría de los lenguajes ya tienen incorporado función mínima y función máxima, y en muchos de ellos uno puede hacer esta operación de manera vectorial, inclusive. Así que estos son los conjuntos que nos gustaría tener como conjunto omega. Conjuntos en los cuales realizar la proyección, porque recuerden que yo después voy a querer verificar una condición de este tipo, con gradiente proyectado. Entonces, ¿cuáles son los conjuntos buenos? Estos, conjuntos donde yo tengo una proyección de manera cerrada. Por eso es que yo me estoy centrando solo en los conjuntos poliedrales para omega, y no me interesan los generales. Y aquí hago el comentario que en general uno debería resolver computacionalmente un problema de minimizar la distancia al cuadrado. Bien, entonces, muy bueno, si el D llega a tener esta forma poliedral, yo tengo un cono tangente, pero yo no tengo un D poliedral. Lo que yo tengo era ese D con restricciones no lineales. Entonces, ahí es donde viene que si yo tengo el conjunto de restricción en el cual yo deseo trabajar, que tengo mis restricciones poliedrales y mis restricciones no lineales de igualdad y de desigualdad, y suponemos que vale la condición de Robinson. Esta condición es una generalización de cuando, por ejemplo, uno estudia métodos de multiplicadores de Lagrange y dice, los gradientes de las restricciones tienen que ser linealmente independientes. Bueno, esto es la generalización cuando uno tiene una restricción de este tipo, con restricciones convexas y donde mis funciones pertenecen a un cono. Y eso fue hecho por Robinson en el año, a finales de los años 70. Ya en los años 80 ya él mismo había sacado varios papers con este tipo de condición. En fin, entonces, ¿qué pasa? Cuando uno tiene esta condición, que fíjense que lo que tiene aquí es un Taylor de orden 1 de la función. El Taylor de orden 1 lo evalúa en todos los vectores X que están en omega, restando el X barra, y le está restando los elementos del cono. Eso nos va a dar un conjunto. Ese conjunto tiene que tener al ser como un puntiero. Entonces, cuando eso ocurre, lo que vamos a tener es que el cono tangente, que recuerden esa definición que yo di en términos de sucesiones, era una definición puramente geométrica, o sea, involucraba al conjunto D como conjunto sin tomar en cuenta la estructura diferenciable y sin tomar en cuenta cómo eran las funciones que estaban definiendo ese conjunto. Entonces, cuando ocurre la condición de Robinson, el cono tangente, que tiene esa definición geométrica, ahora lo podemos escribir en términos de información analítica. Entonces ahí es donde uno une lo que es el mundo
de solo tomar sucesiones y ver una condición con puntos estacionarios, a decir, eso lo puedo escribir en términos de las derivadas de la función. Ahora, eso no siempre es cierto. Hay que tener una condición como la de Robinson. Y como para que entiendan un poco, aquí puse el ejemplo, ¿qué pasa si tuviéramos solo restricciones de igualdad y si no tuviera ese conjunto omega? O sea que el conjunto omega es todo el espacio y mis condiciones son todas de igualdad, o sea, es todo igual a cero. O sea, el cono ese Q circulito es igual a cero. Entonces, la condición de Robinson, ¿cómo queda? Bueno, G de X barra tiene que ser cero. No me aparece ningún sigma. Y aquí me aparecen G' por todos los vectores del espacio. O sea, me queda que 0 tiene que estar en el interior de G' por cualquier vector del espacio. Bueno, pero si el 0 es un punto interior, yo puedo multiplicar esto por un escalar y yo puedo llegar a cualquier vector. O sea, lo que estoy diciendo es que esta matriz tiene rango completo. O sea, la imagen me está llenando todo el espacio. Bueno, pero decir que una matriz tiene rango completo equivale a decir que sus filas, en este caso las filas de esta matriz van a ser los gradientes de las funciones coordenadas, son linealmente independientes, que es la condición que ustedes conocen, digamos, clásica de un curso de, creo que en análisis 3 lo suelen dar. Entonces, la condición de Robinson viene a generalizar todo eso. Muy bien. Y es importante, fíjense que ahora mi cono lo puedo escribir en términos de conos que son poliedrales. Esto es un cono tangente a algo poliedral, esto es un cono tangente a algo poliedral y esto es algo de la forma matriz por vector. O sea, es todo poliedral. Muy bien. Entonces, una vez que conocemos cómo son las condiciones necesarias de optimalidad de primer orden, primales, son primales porque solamente dependen del espacio importante en el cual lo estoy minimizando, que es lo que estoy denotando aquí por la letra X, la variable X. Ahora, ¿qué pasa cuando uno está en un punto que es un punto estacionario? Normalmente, cuando uno está trabajando en optimización sin restricciones, uno dice, bueno, el gradiente igual a cero un punto estacionario, y para saber si uno está parado en una solución, uno dice, bueno, veamos cómo es la derivada segunda. Si la derivada segunda es una matriz definida positiva, yo puedo garantizar que estoy en una solución, que eso ya lo vamos a ver con una condición suficiente, y si no, la matriz debería ser semidefinida positiva. Eso ocurre cuando yo estoy en un problema sin restricciones. Cuando uno al problema le pone restricciones, entonces uno dice, bueno, antes yo analizaba derivada segunda de la función, pero cuando vimos en términos del cono, el cono tangente, dijimos que era como hacerle un Taylor de primer orden al conjunto. Bueno, entonces cuando uno quiere ver condiciones de segundo orden, habría que hacerle como un Taylor de segundo orden al conjunto. Entonces nos van a aparecer los conjuntos tangentes de segundo orden. Ya no son conos tangentes porque estos conjuntos pueden que no sean conos, pero bueno. Entonces, si yo tengo un minimizador local y yo tengo aquellos vectores que son tangentes donde el gradiente es ortogonal a ese vector. Recuerden que si es minimizador, yo tengo que para los vectores en el tangente, este producto interno es mayor o igual que cero. Si el producto este llega a ser mayor a estricto que cero, entonces yo ya puedo garantizar de que el X barra es un minimizador local, estricto, y las direcciones que me pueden llegar a dar problemas donde hay confusión, donde uno no puede saber si está en un mínimo, un máximo, un punto de ensilladura, son justamente aquellos donde cuando aquellos elementos del cono tangente, aquellos vectores tangentes que son ortogonales al gradiente. Estos van a ser los que no voy a poder deducir qué tipo de punto es solamente a partir de información de primer orden. Entonces vamos a la información de segundo orden. Para aquellos vectores tangentes ortogonales al gradiente, tiene que valer esta desigualdad. Esta desigualdad involucra el gradiente, producto interno con vectores que son vectores
que están en el conjunto tangente de segundo orden, moviéndome a lo largo de la dirección U. O sea, como que estoy tomando la curvatura que tiene el conjunto cuando yo me muevo a lo largo de un cierto vector U. Y me está involucrando la derivada segunda de la función en los vectores tangentes. Y aquí ven la definición del conjunto tangente de segundo orden. De nuevo, muy parecido a lo que hemos visto anteriormente, pero fíjense que aquí yo tengo x barra más tau k por u, que es una dirección fija tangente, y tengo un medio de tau al cuadrado por wk. Es como hacer un t de orden 2, no es más que eso. Bien, entonces vamos a casos particulares. Si mi punto, que es la solución, llega a ser un punto interior, nosotros ya vimos que el cono tangente era todo el espacio y el gradiente es igual a 0. Bueno, pero si el gradiente es igual a 0 y el cono es todo el espacio, gradiente igual a 0, yo lo pongo en esta desigualdad que acabamos de obtener y la primera parte no me aparece, porque no importa por qué multiplique el 0, eso va a ser 0. Lo que va a sobrevivir es la segunda parte. La segunda parte es que la hessiana de la función f tiene que ser semidefinida positiva, porque ahora el cono es todo el espacio, el cono tangente es todo el espacio. Bueno, pero eso es algo que es el resultado clásico. Si uno está en un minimizador, el gradiente tiene que hacer 0 y la hessiana tiene que ser semidefinida positiva. Bueno, ahora salgamos un poquito de lo clásico y veamos qué pasa, por ejemplo, cuando uno tiene un conjunto poliedral. Entonces, cuando uno tiene un conjunto poliedral, aquí lo que entra es que en los conjuntos como ustedes se pueden imaginar, algo que es cuadrado, cuando uno ve en las direcciones de segundo orden, en este cono, en este conjunto tangente de segundo orden, la curvatura 0 va a ser parte. Recuerden que estos conjuntos tangentes de segundo orden nos dan información de la curvatura. Y si uno tiene algo poliedral, algo cuadrado, bueno, la curvatura 0 va a ser parte de ese conjunto. Entonces, cuando uno tiene conjuntos poliedrales, el 0 es un elemento del cono, del conjunto tangente de segundo orden. Entonces, ¿qué pasa? Si yo pongo w igual a 0 en la desigualdad anterior, yo voy a tener que la hessiana de la función objetivo tiene que ser mayor o igual que 0 para todos los vectores en este cono. Cuando uno tiene, ustedes saben lo que es una matriz semidefinida positiva. Uno tiene la definición cuando es todo el espacio. Cuando uno se restringe todo el espacio a un cono, por lo general esas matrices se llaman matrices copositivas. En este caso, es una matriz que sería un semicopositiva. En fin, como definida positiva y semidefinida positiva. ¿Quién es el cono? El cono son todas las direcciones tangentes que estaban en el cono tangente anterior. Recuerden que el cono tangente eran, para este conjunto, eran las que eran tangentes al conjunto omega, y además que la matriz A por U tenía que ser tangente a ese cono Q circulito. Y aquí dice, bueno, pero aquí el gradiente es menor o igual que 0. Bueno, si yo junto estos dos puchitos, tengo la definición del cono tangente al conjunto D. Y yo tengo que, si yo agarro los vectores donde el gradiente hace ángulo obtuso con esas direcciones en el cono tangente, yo sé que en el cono tangente, cuando estoy en el minimizador, el gradiente tiene que hacer ángulo agudo. Entonces, las únicas direcciones que cumplen con esta desigualdad y están en el cono tangente son las que son ortogonales al gradiente. Entonces, de otra forma, yo aquí tranquilamente se podría escribir un igual a 0 y son definiciones equivalentes. Este cono se conoce como el cono de direcciones críticas. ¿Por qué? ¿Por qué críticas? Porque son justamente esas direcciones donde con la información de primer orden uno no puede determinar nada. Uno no puede saber si está en un mínimo, un máximo o un punto de ensilladura. Necesita la información de segundo orden. Y esa información de segundo orden es, bueno, la hessiana de la función tiene que ser semidefinida positiva para aquellas direcciones críticas. Son justamente las que están en ese cono. Bien, entonces,
esta es la condición que uno debería, por así decirlo, verificar cuando uno tiene que comprobar si uno está parado en un minimizador y uno tiene un conjunto poliedral. Ahora, desde el punto de vista computacional, uno dice, bueno, ¿y cómo uno hace para verificar semejante cosa? Bueno, muchas veces, desde el punto de vista computacional, lo que se toma es un cono que contiene un cono un poco más grande, donde todos estos conos que ustedes están viendo aquí, todas estas cosas, son simplemente vectores, o sea, producto interno de un vector por otro vector igual a 0 o menor o igual que 0. Entonces lo que se hace es se toma los que son iguales a 0 y eso lo que nos va a estar dando es lo que se conoce como el envolvente afín de este cono. O sea, como un cono contiene el 0, sería el menor subespacio que contiene el cono. Y como uno tiene un subespacio dado por producto de vectores, o sea, es el ortogonal, ese subespacio es justamente el ortogonal de una matriz, eso no es complicado, porque uno lo que hace es, desde el punto de vista numérico, pone la transpuesta de la matriz, hace una descomposición QR, toma los vectores que generan el núcleo, y simplemente esta matriz la premultiplica, esta matriz la premultiplica y la posmultiplica por estos vectores que generan el núcleo, y a eso uno le hace una descomposición de Cholesky y ya está. ¿Bien? Digamos, no es algo que sea computacionalmente imposible verificar. Eso sí, uno lo hace en un subespacio, no en el cono, pero bueno. Bien, entonces, cuando yo le hablo de todo esto de los subespacios y que uno tome el ortogonal, y cuando hablé de multiplicador, hablé de multiplicador de Lagrange, pero cuando le di el ejemplo de la esfera y de la bola, yo le dije, bueno, pero el vector está en el ortogonal de un ortogonal, y ustedes saben que el ortogonal del ortogonal vuelve a quedar el mismo subespacio. Bueno, ¿qué pasa cuando uno tiene un cono? Entonces, cuando uno tiene un cono, ¿qué es lo que estoy diciendo con cono? El cono es un conjunto, tal que cuando uno agarra un elemento y lo multiplica por un escalar positivo, uno vuelve a caer dentro del mismo conjunto. Eso es un cono. Dado un cono, uno define el cono polar o cono dual negativo como todos aquellos vectores que hacen ángulo obtuso con los elementos del cono. Ahí viene el circulito que yo ya estaba usando esa notación antes, pero se lo suele notar a veces con una estrellita. Lo que tiene que a veces la estrellita tiene que ver con el dual, que justamente coincide con funcionales del dual, que uno está en dimensión infinita. Entonces estos mu van a ser justamente elementos que están en el espacio dual. Pero bueno, en fin, ahora le pongamos un circulito y tenemos esta condición. Entonces ustedes imagínense de que, por ejemplo, si tiene un cono, típico conito de helado, imagínense, entonces el cono dual sería otro cono que la punta coincide con la punta de este cono, que apunta para el otro lado, y que los lados son ortogonales al cono original que uno tiene. Entonces, si el cono original se comienza a hacer cada vez más ancho, o sea, el ángulo que separa los extremos se comienza a hacer mayor, el cono polar se comienza a hacer menor, y viceversa. Y eso también nos da que si este cono, que tranquilamente un cono puede tener un subespacio. Imagínense que agarren una hoja, arranquen una hoja de su carpeta, agarren la hoja, quiebrenla a la mitad, y eso les va a estar dando, y déjenla abierta así como en forma de L, y expandan eso al infinito, y eso es un cono que contiene un subespacio. Contiene toda una recta. Entonces lo que uno tiene es que si un cono contiene una recta, contiene un subespacio, eso quiere decir que el cono dual tiene que tener interior vacío. En fin, y hay algunas... Y si un cono tiene interior no vacío, el cono dual no puede contener ningún subespacio. En fin, y en particular, esta propiedad del dual es la generalización de lo que ustedes conocen como subespacio cuando uno está en análisis convexo. Entonces, si yo tengo un subespacio, el polar es el ortogonal. Así, sin ir más lejos, no hay que cambiar en nada. En dimensión finita, ¿no? En dimensión infinita habría que poner una clausura por ahí, pero bueno. Aquí es lo mismo que el ortogonal.
Cuando el cono es convexo y cerrado, yo tengo que el cono es convexo y cerrado, sí, solamente si el polar del polar me vuelve a caer en el mismo cono. Que es algo que lo voy a necesitar con esto que yo le decía, que el ortogonal del ortogonal vuelve a ser el mismo subespacio. Bueno, en este caso se cumple lo mismo cuando uno agarra de cono. Y otra cosa, que cuando uno tiene subespacio ortogonal, uno a todo vector lo puede descomponer en suma directa. Bueno, aquí yo tengo que todo vector del espacio lo puedo escribir como la suma de proyectar el elemento en el cono más proyectar el elemento en el polar. Entonces vendría a ser como un análogo a lo que es la suma directa, pero con conos en vez de subespacio. Y aquí está el Q circulito que yo le había definido al inicio. Entonces este Q circulito es justamente restricciones de igualdad y de desigualdad, que es el polar de este otro cono. Bien, y cuando uno tiene un cono que es dado por un cono poliedral y otro cono, bueno, no necesariamente poliedrales, uno tiene que el polar tiene esta expresión. ¿Y para qué es esto? Porque cuando uno define un cono tangente, uno tiene un cono normal y el normal se define como el polar del tangente. Entonces con esto, uno lo que tiene es que la condición necesaria de optimalidad primal, que era en términos del cono tangente, uno lo puede escribir como que menos el gradiente de un elemento del cono normal. Y usando una de las propiedades anteriores y usando que ahora mi cono lo puedo escribir en términos de la derivada, uno obtiene esta condición de aquí. Esto es lo que no solo lo obtuvimos usando la condición de Robinson, entonces uno obtiene la condición necesaria primal dual, que quiere decir que si yo tengo un minimizador y vale la condición de Robinson, vale que el menos el gradiente de la función lagrangiana está en el cono normal, que es el tangente el polar del tangente, y voy a tener un vector mu que está en este cono normal. Esto se conoce como el sistema de Karl-Shkuhn-Tucker, el sistema KKT. Esta L es la función lagrangiana. Y vamos a denotar por una M caligráfica a los mu que cumplen con eso, que esos mu son justamente los multiplicadores de Lagrange. Bien. Entonces, ya veo que me voy a pasar un poco. Bien. Entonces, una forma de escribir el cono normal es cuando uno tiene un conjunto convexo, párense en un punto, caminen por una dirección normal y proyecten. Cuando ustedes proyectan, tienen que caer de nuevo en el mismo punto. Esa es otra forma de ver direcciones normales. Entonces, bueno, aplicando esa definición y haciendo algunas cuentitas algebraicas, uno llega a que esa condición KKT que tiene esa inclusión en cono y esa cosa media rara, ¿cómo la verifica computacionalmente? Con esta fórmula que está en azul. Si yo tengo el omega que es poliedral, ya dijimos que esta proyección uno la puede hacer de manera simple. Entonces uno agarra el punto X, le resta la proyección de X menos el gradiente, y por otro lado uno tiene el mu y le resta la proyección en Q, que aquí abajo pongo. ¿Qué quiere decir la proyección en Q? Bueno, la proyección en Q es, las coordenadas son iguales, o sea, no se hace nada cuando los índices son asociados a restricciones de igualdad, y simplemente tomo el máximo entre 0 y el argumento, cuando está asociado a las restricciones de desigualdad. O sea que eso es algo que computacionalmente se puede hacer. Esto se llama el residuo natural, y verificar que este residuo natural es 0 equivale a la condición KKT con todos esos conos. Muy bien, y esto es algo que se puede verificar, y si uno va al caso particular de poner todo con matrices, este residuo natural coincide con el residuo que alguna vez ustedes usaron en análisis en numérico, en álgebra numérica, el mismo. Poquito raro, pero bueno, el mismo en el fondo. Bien, entonces, la condición necesaria primal dual de segundo orden, ya vimos la de primer orden, la con multiplicador de Lagrange, de segundo orden, me va a involucrar las direcciones críticas, que están en este conjunto crítico. Vamos a suponer que va en la condición de Robinson, para que pueda tener esos multiplicadores de Lagrange, y la condición dice que para cada vector en el cono crítico va a existir un multiplicador de Lagrange, donde vale esta desigualdad. Parecía a la que teníamos antes, pero aquí ya no tengo el gradiente de la función, sino el gradiente de la función lagrangiana, donde aparece el multiplicador de Lagrange, y aquí en vez de tener la hessiana de la función, tengo la función de la hessiana lagrangiana.
derivada dos veces en relación a la variable primal, que es el x. Y aquí es mayor o igual que un cierto sigma. Ese sigma se conoce como es una función de soporte y es el supremo de un producto interno, con elementos en un cierto cono. Bueno, uno puede ver que este supremo es menor o igual que 0. Puede demostrar con condición de optimalidad que eso es... Entonces, a diferencia de lo que habíamos visto antes, que antes habíamos visto que esta suma era mayor o igual que 0, este sigma puede ser negativo. O sea que ahora ya no tengo algo mayor o igual que 0, tengo algo mayor o igual que algo que puede ser negativo. O sea que no necesariamente es mayor o igual que 0. Ahora, en el caso que a nosotros nos interesa, que es tener un conjunto Q poliedral y omega poliedral, yo tengo que el 0 es un elemento de este cono. Entonces yo estoy tomando el supremo, y el supremo es siempre menor o igual que 0, y o casualidad el 0 es un elemento de este conjunto, entonces el supremo se va a alcanzar en el 0. Por lo tanto, todo eso de sigma uno lo puede tirar a la basura para el caso poliedral, y llego a esta última fórmula que está aquí pintada en azul. Esa es la condición necesaria primal dual de segundo orden cuando uno tiene multiplicadores de Lagrange. ¿Qué me dice? Que para todo vector crítico existe, para toda dirección crítica existe un multiplicador de Lagrange donde esa hessiana es mayor o igual que 0. Guarda que es, el multiplicador depende de la dirección, ¿no? Bien, esas son las condiciones necesarias. Ahora vamos a las condiciones suficientes. De la condición necesaria, uno puede deducir, aquí tengo un mismo cono crítico, tenemos dos condiciones suficientes. Una condición suficiente de segundo orden que me dice que yo tengo un multiplicador y que para ese multiplicador y para todas las direcciones críticas, la hessiana de la lagrangiana, de la función lagrangiana, es mayor o estricto que 0. O sea que una función es una matriz definida positiva. Fíjense que esto es para toda dirección fijando el multiplicador. Y algo parecido a lo que vimos antes es la condición suficiente de segundo orden débil. ¿Y qué dice la débil? Dice que no es que voy a tener un multiplicador donde eso es definido positivo para todas las direcciones, sino que dado una dirección existe un multiplicador de Lagrange donde esa matriz, ese producto es mayor que 0. No puedo hablar de matriz definida positiva porque no vale para todas las direcciones, sino que para esa dirección en particular ese producto es positivo. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con los métodos? Entonces, por un lado, cuando yo tengo la condición suficiente, recuerden que la condición suficiente es que para un multiplicador de Lagrange y toda la dirección es válida, obviamente la condición fuerte implica la condición débil, y cuando uno tiene la condición débil, de la condición suficiente de optimalidad de segundo orden débil, eso me va a garantizar que mi función, localmente, este D es el conjunto, todo, ahí está metida la G, el omega, está todo en ese conjunto D que está por ahí. Mi función objetivo va a tener esta condición de crecimiento cuadrático. Y aquí hice un pequeño dibujito que yo por debajo de la función, y no en todos lados, sino solamente me importa en un entorno del punto en cuestión, yo puedo meter un paraboloide por debajo de mi función. Eso es importante porque me está dando estabilidad. Cuando yo agarre mi función y le pego una sacudida, le ponga alguna perturbación de algún tipo, donde entre nos, perturbación de algún tipo es todo lo que nosotros hacemos en la computadora, ya que la aritmética finita ya nos introduce una perturbación. Entonces, por eso son importantes este tipo de análisis. Porque yo le voy a pegar una sacudidita, lo voy a perturbar un poco, y todavía esta condición me va a garantizar que la solución sigue siendo estable, inclusive bajo perturbaciones. Muy bien. Entonces, la condición débil me garantiza este crecimiento cuadrático de la función. Y, por lo tanto, que es un minimizador local estricto. Fíjense que si yo tomo algún otro punto en el conjunto D, tiene que ser mayor estricto que f en x barra. Porque por esta diferencia elevado al cuadrado. Bien. Ahora, uno lo que tiene es la recíproca. Si uno tiene que la función objetivo cumple con esa condición que se llama condición de crecimiento cuadrático, y además vale la condición de Robinson, eso me va a implicar que vale la condición suficiente de optimalidad de segundo orden débil. Y eso es algo bastante raro porque esta función aquí, esta desigualdad, no involucra ningún multiplicador de Lagrange, no involucra casi nada, y la condición débil involucra multiplicadores de Lagrange, involucra cono crítico, involucra un montón de otras cosas. Bueno,
Esta desigualdad, así como la ven, esto es de principios de los años 90. En el año 90 ya hay unos papers de Cominetti donde él demuestra estas cosas. En realidad un poco antes ya lo habían demostrado para el caso poliedral, pero Cominetti lo generalizó y bueno, hizo este resultado. Bien, entonces, nosotros tenemos que, para ese caso, nuestro punto es un minimizador local aislado. Y eso es lo que nos va a garantizar que cuando uno le pone una perturbación, mi solución no va a saltar otra solución que está cerca. Va a quedar siempre absorbida por esa solución. Bueno, ya para terminar, Lagrangiano aumentado. ¿Qué es Lagrangiano aumentado? Vamos por partes. Primero supongamos el caso más simple, que es el de los años, el principio de los 80. Creo que antes, inclusive Hest en el 70 y poco ya había propuesto este método. Así que mediados de los 70, disculpen. Tengo un conjunto omega que es todo el espacio. Supongamos que no tengo desigualdades, solamente tengo restricciones de igualdad. O sea, quiero resolver el problema de minimizar una función objetivo sujeta a restricciones de igualdad, y nada más que igualdad. Y la función lagrangiana aumentada es esta que está aquí. Fíjense que es la función lagrangiana, que es f más mu por g, y le estoy sumando una penalización cuadrática. Esta penalización va a hacer que cuando este r sea grande, y yo minimice esta función lagrangiana, el valor de g en x lo voy a tener que disminuir si mi penalización es grande. Por eso yo me voy a ir acercando al cumplimiento de que g de x sea igual a 0. Y cuando yo calculo, minimizo esto por algún método, yo calculo su punto estacionario, o sea que la derivada se tiene que anular. Fíjense que el gradiente en relación a x de esta función lagrangiana aumentada tiene esta expresión. Voy a tener el gradiente de la función objetivo, la matriz jacobiana de g transpuesta por mu más rg. Lo que me queda es la función lagrangiana, pero en vez de tener la variable dual normal, ahora tengo esta variable dual, que es mu más r por g de x. Entonces, en el fondo, eso me dice que si yo llego a encontrar un punto donde es un punto estacionario de mi lagrangiana aumentada y además es factible para el problema, mi residuo natural va a ser 0. Y por lo tanto voy a parar. Entonces, lo que tiene es que cuando yo vaya a minimizar esta función lagrangiana aumentada, estoy sacando las restricciones no lineales. La estoy penalizando y por lo tanto estoy resolviendo un problema de minimización sin restricciones. Esa es la ventaja del método lagrangiano aumentado. Lo no lineal lo penalizo, lo pongo como una penalización y minimizo un problema sacando la parte no lineal en las restricciones, que es lo difícil de manejar desde el punto de vista computacional. Ahora, ya sí, en el año eso yo creo que ya fue en el 79, Rockefeller hizo la generalización de esta lagrangiana para cuando uno tenía restricciones de desigualdad. Disculpe, me saltó una slide, el método primero para restricciones de igualdad. Entonces yo tengo que, para resolver el problema, ¿qué es el método de lagrangiano aumentado? Voy a agarrar un multiplicador inicial, un parámetro de penalización inicial, y voy a definir xk más 1 como el punto estacionario de minimizar este problema. O sea, yo voy a agarrar algún método de minimización irrestricta y lo voy a hacer iterar hasta que llegue a que el gradiente de esta función sea 0. En el fondo es un gradiente menor que un cierto epsilon, que no lo puedo ir manejando. Bien, cuando uno encuentre ese xk más 1, uno define el siguiente multiplicador de Lagrange con la fórmula que nos sacó la derivada anterior, ya nos había dado como un indicio cuál podía ser. Y mi penalización, mi parámetro de penalización, lo voy a aumentar si el valor de g de xk no disminuyó lo suficiente. Y el valor de g de xk se está yendo a 0, está disminuyendo al parámetro de penalización, no lo voy a aumentar, lo voy a dejar fijo. Por eso TC menor igual. Si mi residuo natural es 0, paro, porque ya estoy en un punto KKT y no necesito hacer nada más. Si no, aumento el contador y vuelvo al problema de minimización. Ese es el procedimiento iterativo. Fíjense que cuando yo hago la derivada de mi función lagrangiana, en el punto xk más 1 que sale del punto estacionario del ítem 1, uno expresa la derivada y me queda justamente la definición del siguiente multiplicador de Lagrange.
Y lo que voy a obtener es la derivada de la función lagrangiana, hacia seca, sin aumentar, en el punto xk más 1 y mu k más 1. Entonces, esa es la ventaja del método de multiplicadores de Lagrange, que yo voy a ir aproximando el multiplicador. Entonces, ahora sí, para extenderlo, todavía el omega es todo Rn, para extender las restricciones de desigualdad, lo que hizo Rockefeller era decir, bueno, antes lo que hacíamos era poner este cono Q igual a 0. Cuando este cono Q circular es igual a 0, yo tengo que g de x, P tiene que ser igual a g de x. Entonces, donde aparece P, yo reemplazo en g de x y tengo el mismo lagrangiano que tenía antes. Bueno, pero ahora no tengo igual a 0, aquí tengo igualdad y desigualdad. Entonces, cuando uno hace esta pequeña modificación y este Q le pone no solo igualdades, sino desigualdades, uno puede resolver esto, uno hace un par de cuentas algebraicas y uno llega a la proyección ortogonal en el polar del cono. Uno llega a esta expresión cerrada. Esta función es continuamente diferenciable, las proyecciones al igual al cuadrado se pueden diferenciar, pero no es dos veces continuamente diferenciable. Cuando uno quiere sacar dos derivadas, ahí la cosa no sirve. Cuando uno deriva esta función lagrangiana aumentada con restricción de desigualdad, uno obtiene esta expresión. Entonces, fíjense que ahora tengo una proyección de lo que antes, que era lo mismo cuando yo tenía que el Q era todo el espacio. Entonces, este va a ser mi candidato a próximo multiplicador de Lagrange. Entonces, en particular, cuando yo tengo un punto estacionario y vale esta condición que está aquí, entonces yo tengo que mi residuo natural es igual a 0. Entonces ahora, ¿y por qué tengo este residuo natural? Porque el omega era todo Rn. Bueno, pero lo único que tengo que cambiar es que ahora, cuando yo vaya a minimizar mi lagrangiana aumentada, no lo minimice en todo el espacio, lo voy a minimizar en el conjunto omega. Entonces, cuando yo lo minimizo... Oye, tengo una paréntesis más, me he dado cuenta. Bueno, cuando yo lo minimizo en el conjunto omega, lo que voy a obtener aquí va a ser esas proyecciones que yo necesito para mi condición KKT. Entonces, cuando uno le pone... Bueno, esto también está, omega ya no es todo Rn, o sea, cuando omega es un omega, un conjunto poliedral, el residuo natural va a tener esta forma. Y por lo tanto, ¿cómo queda el método de multiplicadores de Lagrange? Voy a encontrar un punto estacionario del problema de minimizar sobre los x en omega, pero con el omega se tiene que ser un conjunto simple para que este problema de minimización no sea costoso. Y actualizo mi multiplicador de Lagrange de esta forma. Recuerden que esta proyección quiere decir, dejo la cosa como está para restricciones de igualdad y tomo el máximo entre 0 y el argumento para restricciones de desigualdad. Y aumento el parámetro de penalización, sí, es necesario. Si es igual a 0, yo paro. Si el residuo natural es 0, paro. Listo. Ahora, ¿qué podemos hablar sobre la convergencia de este método? El resultado con menos hipótesis presente en la literatura nos pide que el punto al cual yo estoy convergiendo, o sea, mi punto inicial, va a ser un punto que esté cerca de un par que satisface la condición suficiente de optimalidad de segundo orden, pero la condición fuerte, ¿no? Cuando yo estoy cerca de un punto que cumple esa condición y yo arranco con mi multiplicador inicial y mi punto inicial que yo doy para arrancar todo, muy cerca de esos puntos, entonces la sucesión, y va a haber un parámetro tal que el parámetro de penalización ya tiene que ser lo suficientemente grande, entonces la sucesión está bien definida, o sea que cuando yo vaya a resolver ese problema de minimización siempre lo voy a poder estar resolviendo, y voy a obtener una convergencia a un par primal dual, donde el multiplicador, fíjense que es un mu sombrerito, no necesariamente tiene que ser el anterior, porque el conjunto de multiplicadores de Lagrange puede tener, no necesariamente tiene un solo elemento, puede tener muchos, y si yo doy un Q entre 0 y 1, yo puedo ajustar y tomar parámetro de penalización un poco más grande y garantizar que la convergencia es lineal, la convergencia primal dual. Ahora, si yo quiero que la convergencia sea superlineal, el parámetro de penalización lo tengo que mandar al infinito. Recuerden, mandar al infinito desde el punto de vista computacional no es algo deseable ni bonito. Y si yo quiero tener una convergencia cuadrática, no solamente lo tengo que mandar al infinito, sino que tiene que ser inversamente proporcional a cómo el residuo natural se va a cero. Recuerden que este residuo natural se va a cero, porque yo estoy convergiendo a una solución, ¿no? Punto KKT. Entonces, el RK se tiene que ir al infinito tan rápido como uno sobre algo que se va a uno, una constante sobre algo que se va a cero. Entonces, tiene que ir al infinito muy rápido. Desde el punto de vista teórico está interesante, desde el punto de vista computacional no es interesante, porque eso nos va a hacer explotar todo.
La cuestión es que uno dice, bueno, ¿y cómo hacemos para evitar que eso se vaya al infinito? Bien, ahí volvemos a la parte teórica. La parte teórica nos dice que una manera para evitar eso es cuando yo tenía la función lagrangiana aumentada diferenciable, fíjense que tengo una norma al cuadrado, que yo tenía esta expresión, uno lo puede cambiar por una lagrangiana no diferenciable. Lo único que hace es, aquí en vez de tener r sobre 2 por norma de p al cuadrado, le pone r por norma del p. Así, a seca, es algo, uno le quita ese cuadrado. Esta función, lagrangiana aumentada no diferenciable, cumple con la propiedad de que el parámetro de penalización uno lo tiene que comenzar a incrementar hasta cierto punto y de ahí en adelante no se toca más, queda fijo. Y uno obtiene las mismas propiedades de convergencia del método, solamente que en el dual. Hasta ahora solamente se obtienen convergencias moviendo el parámetro dual, el mu, no en el x mu, como el resultado que les mostré. Ahora, esta función lagrangiana aumentada no diferenciable, bueno, disculpen, el resultado anterior, este resultado de aquí del año 2012, no es tan viejo, 2012, 2013, ¿no? Ya no es tan viejo. Esta función, la Sharp-Lagrangian, esto ya es de, creo que el año 2005, comenzaron a introducir este tipo de cosas. Bueno, mentira, en el año 99 ya Rockefeller las había definido, pero todas las buenas propiedades y bla, 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 son del año 2005 más o menos. Tampoco no es tan viejo, ¿no? Ahora, si yo tengo solamente restricciones de igualdad, sin desigualdad, mi función lagrangiana no diferenciable tiene esta expresión. Y si yo tengo que el multiplicador es igual a 0, mi función lagrangiana aumentada no diferenciable tiene otra expresión. Cualquiera de las dos expresiones nos va a dar un problema que, si yo quiero minimizar esto en función del x, o sea, recuerden que quiero hacer el mismo método que venía haciendo, pero cambiando la función lagrangiana anterior por esta otra. Yo voy a tener que minimizar un problema que es no convexo y un problema no diferenciable. Porque esto yo no puedo sacar una derivada. Esto cuando algún punto donde g de x es igual a 0, esta norma es no diferenciable, ¿no? Y más, ni hablar de esto cuando yo estoy proyectando. Entonces, ahí tenemos el problema computacional. Del punto de vista teórico, el método existe y se hace diciendo sea x la solución global del problema de minimizar esta función. Y se va para adelante. O sea, desde el punto de vista teórico, eso se hace. Desde el punto de vista computacional, ese sea x tal que sea el minimizador, no se puede. Y hasta el día de hoy todavía no se consigue un método eficiente para hacer eso, porque es complejo el problema. Como para que tengan una idea, resolver problemas convexos no diferenciables, convexos no diferenciables, ya es complicado. Ya es muy complicado cuando uno le saca la convexidad. Existen muchos métodos, pero ya es complicado. Y si, además de ser no diferenciable, uno le saca la convexidad, lo que nos queda son cosas que hasta el día de hoy no se pueden resolver de manera eficiente. Existen muchos métodos por ir dando vuelta, pero no son tan buenos todavía. Bien, entonces para finalizar, en esa demostración que yo les mostré, no mostré la demostración, les mostré el teorema de convergencia. Ese teorema de convergencia de la tasa cuadrática, la tasa superlineal y bla, 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 todo eso estaba basado en un resultado del año 93 de Rockefeller, donde mostró que si vale la condición suficiente optimalidad de segundo orden, quien cumple la condición de crecimiento cuadrático es justamente la función lagrangiana aumentada. Esta función lagrangiana aumentada cumple con esa condición de que uno le puede poner un paraboloide por debajo. Entonces, eso hace cuando uno le hace alguna perturbación o le hace cualquier pequeño desfasaje a la función, el punto x barra en este caso sigue siendo un atractor de la sucesión y por eso uno obtiene convergencia. Aquí lo que uno ve son cuáles son los atractores. En este caso, los atractores en los problemas de optimización son por lo general los que cumplen con condiciones de crecimiento cuadrático. Ahora, esto del año 93, ¿no? El resultado de este. Y fue lo que se usó para ese resultado del año 2012. Y para el Sharp-Lagrangian todavía no existe nada. Del punto de vista primal dual no existe absolutamente nada. Y no se puede hacer una teoría de convergencia y no se puede ni siquiera decir cómo resolver computacionalmente ese tipo de problema porque no hay mucho. Lo que hay es todo teórico. Y con eso termino. Ahí está el continuará.
porque ese es el punto de partida de lo que voy a hablar en el siguiente seminario, y voy a partir de este resultado del año 93, y lo que voy a hacer es relacionar la condición débil con el lagrangiano Sharp. Y de esa manera uno estaría dando, en este caso, sí, yo ya sé que todo esto fue muy teórico, pero muchas veces cuando uno quiere demostrar y quiere ver cuando un método computacional realmente funciona y quiere hacer toda una teoría acorde, uno se pone a ver lo que existe de herramientas, y si las herramientas existen, hay que usarlas. Y si no existen, hay que crearlas. Entonces, en este caso, como yo estoy interesado en el método y ya he hecho algunas cosas con el lagrangiano Sharp, no hay teoría. Así que bueno, lo que tuve que hacer es crearme la herramienta, y es justamente lo que les voy a mostrar el seminario que viene. Así que bueno, hasta ahí he llegado. Sí, me he pasado por unos 10 minutos. No pasa nada. ¿Alguien tiene consultas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Estoy atento a los mensajes también si no tienen micrófono. No, parece que no. Bueno, sí, el tema es, voy a hacer el comentario. Es todo bastante teórico, todas las condiciones, pero el fondo del método de Lagrangiano aumentado, bueno, no mencioné nada del Algen-Khan, que eso en el resumen estaba el Eso te iba a Algen-Khan. consultar justo. Sí, justo, mirá, no está aquí don Pilota, no lo veo conectado. Pero bueno, el tema es que el Algen-Khan es un método basado en esto, es el lagrangiano aumentado, diferenciable, es este procedimiento algorítmico que está aquí, y el minimizar el lagrangiano sobre el omega, eso es el Gen-Khan. El Gen-Khan es justamente un procedimiento para minimizar funciones cuando uno está trabajando en un conjunto poliedral, que es una evolución del Box-Quakan, que le llamaban, que era cuando uno minimizaba en una caja. Cuando uno pasa esta caja a algo un poquito más complicado, ahí entra el Gen-Khan. Y el Algen-Khan es aumente de Lagrange using Gen-Khan. O sea, uno cambia quién minimiza esto, y eso hace otro método lagrangiano aumentado. Y el Lancelot lo que cambia también es cómo se minimiza el subproblema. Y el esquema general del lagrangiano aumentado es el mismo que ustedes están viendo aquí. Y lo que yo decía de pilota es porque el Algen-Khan se gestó en el grupo de optimización de Unicamp, del IMECI, justo en los tiempos cuando pilota estaba por allá. Ahí fue, yo creo que ya había algunas cosas y se terminó de gestar todo en esa época, así que él debe conocer más detalles de la creación de ese tipo de método, pero bueno, en el fondo es uno de los, en cuanto a software, es del estado del arte, porque es de los mejores que existen junto con el Lancelot, y las últimas implementaciones que han hecho, eso sí está todo en Fortran. Por fin ya pasaron, hace un par de años pasaron del Fortran 77 al 90, creo que ya agarra cosas de Fortran 95. Y bueno, lo que tiene es que uno le puede poner problemas de gran porte. O sea, y ellos han resuelto problemas de encontrar mutaciones genéticas, y si alguno ha escuchado esos problemas, encontrar una mutación en una cadena de genes es un problema muy grande. Uno tiene muchas variables. Y bueno, y ellos usan todas las librerías disponibles para paralelizar y para hacer todas las descomposiciones matriciales, todas de manera esparsa. Y bueno, en fin, sacan provecho y, digamos, está basado en este tipo de método. Bien. ¿Lo corren en supercomputadoras? A veces. O sea, le da el cuero a la ingeniería del algoritmo. Qué buena pregunta. La verdad es que eso sería una pregunta. Yo creo que una versión la deben haber corrido
en algún clúster ahí en la USP. Por más de que esto se desarrolló en Campina, Ernesto está en la Universidad de Sao Paulo, en el IME, y bueno, yo creo que seguramente va a haber hecho corridas, pero me mataste. No sé qué tanto lo habrán modificado al AlgenCamp para correr en ese otro tipo de arquitectura. Claro. Bueno. Porque sí, no sé cómo hacen el Fortran para... Ahí no sé. Sí, en realidad se puede optimizar algunas cosas y hay alguna conexión entre Fortran y CUDA capaz, pero normalmente Fortran es un poquito más complicado para realizar. Imagino, porque siempre he escuchado CUDA, y eso es C, ¿no? En este caso. Sí, es C. Entonces, bueno, en fin, sí. Ahí ya no sé, ya. Bueno, Son quedará preguntas de para tarea. Ernesto. Sí. Bueno, que cualquier cosa, si quieren alguno del contacto, Ernesto es argentino, ¿no? Así que le pueden escribir en criollo y él le va a responder en criollo también. Así que si alguien quiere contacto. Muy bien. Bueno, eso es todo entonces. le agradecemos a Damián entonces. No sé, podemos hacer el aplauso de los sordos mudos si quieren, así no hacemos ruido. Muy bien. Vamos a seguir dentro de 2 semanas, porque la semana que viene es 25 de mayo. Bueno, Muy de vuelta bien. va a estar Damián, nos va a contar ahora sobre su trabajo en cuanto al granjero aumentado. Y bueno, les aviso que todavía no tengo seminario para el 8 de junio ni para el 22 de junio. Ya tengo para cubierto el 15 y el 29. O sea, podemos Muy dejar bien. semana por medio sin cubrir, pero bueno, si alguien quiere hablar o si alguien conoce a alguien que quiere hablar, me avisa nomás y lo vamos haciendo. Estamos actualizando la página de grupo con Gaby. Esa es la pregunta del millón, tenés razón. ¿La página que está actualizando es la del Google o la de FAMAF? La de Google, la de FAMAF no tengo idea cómo tocarla, así que eso hay que hablar. Con pilota. Hay que pedirle a Elvio, porque Elvio ya hizo el pedido, Elvio, de la contraseña, y a lo mejor ya se la dieron, y si no, bueno, habría que insistir de nuevo. Pero él es el que tiene el poder, o Barrea quizá aquí, que es uno de los capos, así que puede agarrar y pedir para que le pasen la contraseña para modificar ese sitio, porque ese sí está desactualizado. Sí. Así que bueno, vamos a ir quizá molestando gente para que nos den algún update de en qué andan o cosas así para ir actualizando la página. Buenísimo. Bien, nos vemos en 2 semanas entonces. Muy bien. Adiós, que les vaya bien. Adiós. Saludos a todos.